amados hermanos. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema la confrontación del enemigo contra la obra, basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, desde los versículos 11 hasta el 22. Desde que el hombre fue creado y puesto en el huerto del Edén, se hizo manifiesto que Satanás odia la imagen de Dios que está puesta en nosotros. Debemos saber que los ataques del enemigo a los siervos del Señor son muy diversos. No siempre es persecución lo que enfrentamos en la obra. A veces, la oposición del enemigo es sigilosa y sutil. Tan severa como es la persecución, lo es la táctica del enemigo de hacernos ver grandes delante de las personas a quienes ministramos. La estrategia no es nueva. La utilizó Satanás con Eva en el huerto del Edén cuando le dijo: no moriréis, sino que el día que de él comiereis, refiriéndose al fruto, Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí, en el pasaje que nos amerita, el rechazo que hicieron Pablo y Bernabé a la intención de querer ofrecerles sacrificio y adoración nos hace ver que el intento de glorificación humana es una acechanza del enemigo. Debemos velar siempre para dar la gloria a Dios por cada éxito que obtiene la obra que hacemos en su nombre. En el punto 1 hablamos bajo el tema: el enemigo ataca la verdadera identidad de los obreros. Pablo y Bernabé fueron afrentados al ser tenidos como dioses en Listra. Los versículos 11 y 12 de Hechos capítulo 14 nos dicen a nosotros: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Del pasaje que leemos vemos que las personas de Listra, ante el milagro hecho a un paralítico que nos mencionan los versículos 8 al 10, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, confundieron a los apóstoles con dioses que habían descendido a ellos en semejanza humana. Es necesario tener la actitud correcta cuando algunos manifiesten algún criterio equivocado sobre nuestra identidad. Aunque eso humanamente nos haga sentir bien o un poco grandes, eso está incorrecto. Y Dios no quiere que nosotros nos vanagloriemos y nos llenemos de orgullo. Quien hace la obra es Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos en su mano. Al ver esto, vemos que a Pablo y a Bernabé lo llamaban como los dioses que ellos solían adorar. Pablo y Bernabé rechazaron fervientemente ser tenidos como divinos en la parte B. Los versículos 13 y 14 nos dice a nosotros: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí vemos que primero a Bernabé le llamaban Júpiter, que era otro nombre de Zeus, la deidad principal, y a Pablo le llamaban Mercurio, que era otro nombre de Hermes, porque Pablo era quien era el portavoz de la palabra. En aquella ciudad había una terrible condición de oscurantismo. En la ciudad había un sacerdote de Júpiter o Zeus. Zeus era la deidad que adoraban los romanos. Los griegos le llamaban Júpiter. Cuando nosotros hallemos una condición similar en nuestro trabajo, debemos recordar que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio está ahí para alumbrar donde hay muchas tinieblas. El sacerdote, al considerar a los apóstoles como divinos, intentó adorarlos a través de sacrificios animales. Frente a este proceder con fervor, los discípulos rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud para declararse en contra de aquella manifestación. Estaban horrorizados al saber que el enemigo quería usar aquella ignorancia para distraer a los habitantes de su necesidad de salvación. ¿Cuál era el propósito de los discípulos ahí?
sin duda no era el ellos engrandecer su nombre, el ellos sentirse bien, el ellos sentirse adulados. Su propósito al estar ahí era exaltar el nombre de Cristo. Y ese propósito Satanás estaba intentando distorsionarlo. Y eso es una confrontación del enemigo. Los obreros cristianos debemos llamar la atención de todos hacia Cristo. Pablo y Bernabé lo que hicieron fue invitar a los idólatras a convertirse al Dios vivo. Los versículos 15 y 16 nos dicen al respecto, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a los hombres, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Aquí los apóstoles comienzan por preguntarle a los hombres de Listra por qué les intentaban ofrecer sacrificios. De inmediato les declaran a voces su identidad humana. Debemos saber que Dios no nos llama al ministerio porque seamos superiores a otros, sino a pesar de que seamos seres humanos imperfectos. La idolatría es una vanidad, pues un ídolo nada es en el mundo, o sea que al referirse a las vanidades de este mundo, se está refiriendo a la práctica de la idolatría. En aquel momento era la adoración a Júpiter y a Zeus. En este momento hay otras formas de idolatría sutiles. Todo aquello que ocupe el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas es una forma de idolatría y nosotros por tanto debemos rechazarla. Él nos dice a nosotros, ellos guían la mirada de ellos hacia el Dios vivo, dicen, porque los ídolos no están vivos. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. También habla de que en las edades pasadas Él ha dejado a los hombres andar por sus propios caminos. En lo que el plan de salvación ocurría y Cristo venía aquí a la tierra, los hombres estaban cada uno en sus propios caminos y Dios ha venido a rescatarlos a ellos de esa condición. Los ministros, dice aquí la parte B del segundo punto, vencieron la confrontación al mostrar la benevolencia de Dios. Los versículos 17 y 18 nos dicen, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Cuando los hombres ignoraban a Dios y se conducían de acuerdo a la vanidad de la idolatría, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Él reveló su carácter a través de su benevolencia. Dios continuó siendo bueno con la raza humana a pesar de la raza humana haberse desviado del Dios verdadero. Pablo dijo a los romanos que la benignidad de Dios debe causar arrepentimiento en los corazones de los hombres. El versículo 18 deja claro que les costó dificultad a Pablo y Bernabé hacer desistir a los hombres de Listra de su intento de ofrecerles sacrificio. Esto debe servirnos de ejemplo para combatir la glorificación de la criatura humana. Esto solamente lo hacen hombres y mujeres que estén plenamente conscientes de a lo que han ido, de a quién están adorando, a quién están sirviendo. Ya para pasar al último punto, la obra de Dios triunfará aún en medio de la oposición. El Señor dio la victoria a Pablo frente al apedreamiento que sufrió en Listra. Los versículos 19 y 20 ya nos hablan de un giro que toma la historia. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Los enemigos del Evangelio hacen grandes sacrificios en pro de impedir la predicación de la verdad. Antioquía y Iconio estaban a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Listra, pero allá fueron ellos a tratar de entorpecer la obra del Señor, creyendo que con eso le prestaban un servicio a Dios.
Si los enemigos del Evangelio son tan sacrificados en tratar de estorbar la fe, los creyentes debemos también ser diligentes en proclamar las buenas nuevas de salvación. La obra misionera se hace en medio de la confrontación del enemigo, pero los obreros saben que tienen al Señor de parte suya y que habrá fruto en la predicación. Pablo fue apedreado en Listra por la multitud que adoraba a Júpiter y por los mismos judíos que lo aborrecían. Después lo arrastraron fuera de la ciudad dejándolo como muerto. Aquí, humanamente, nadie pudiera pensar que Pablo hubiera sobrevivido a eso, pero ante la sorpresa de los discípulos, éste se levantó y entró nuevamente en Listra. Podemos estar seguros que el Señor manifestará su poder en medio de la adversidad. Por tanto, debemos confiar nosotros en las promesas de Dios. Y ya la última parte del último punto nos habla de que esta batalla no detuvo la predicación y la confirmación del Evangelio. Los versículos 21 y 22 nos dicen a nosotros: y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Del versículo 21 nosotros vemos que aun con los dolores de la persecución en Listra, al llegar a Derbe, que era una ciudad que también se encontraba a algunos 110 kilómetros de Listra, los dos obreros acometieron la tarea de anunciar el Evangelio a toda la ciudad. Es decir a otros lo que Cristo es y lo que hizo en la cruz respecto a nuestra salvación, eso es evangelizar. La segunda parte del versículo 21 revela que tras aquella jornada en Derbe, Pablo y Bernabé hicieron muchos discípulos primero en la ciudad y luego regresaron por las mismas ciudades en las que habían sufrido confrontación. Los que han sido animados por Dios en medio de la persecución son idóneos para animar también a otros. Nosotros debemos alentar a los que son de poco ánimo y sostener a los débiles. Por la advertencia final vemos que el camino de la fe es también el camino de la cruz. Así que debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. A modo de conclusión, la obra de evangelización y discipulado no se limita únicamente a los grandes heraldos del cristianismo, sino que es responsabilidad de cada creyente compartir con otros las buenas nuevas de salvación. En el santo ministerio podemos sufrir afrentas y persecuciones por parte de los enemigos de la fe, pero nuestra actitud debe ser obediente al llamado en concordancia a las promesas de salvación y protección que el Señor nos ha dado. Invertir la vida en llevar las buenas nuevas a otros produce un gozo tan grande que la peor persecución no nos puede arrebatar. El mundo contemporáneo necesita obreros valientes, decididos por Cristo, listos para ir diligentemente al campo misionero. Que Dios nos bendiga.